Bienvenidos a Incontinencia Política, donde todo se contiene excepto la lengua. Él es Sergio, yo soy Andrés y bienvenidos a un nuevo episodio, querido y estimado Sergito. ¿Cómo andamos? Bien, una semana muy movida. El Congreso Pero ¿por qué estuvo, contar intimidades? porque el Congreso estuvo muy interesante el Congreso. De hecho aquí usted sé que me lo va a montar. Yo no, ellos. Se la van a comer en comentarios. Nuestros queridos seguidores, sí, puede que no la cobren, pero no es tan difícil de explicar qué pasó y es algo Cuéntenos, presupuesto, atípico, ¿no? es algo atípico retomando y como para cerrar ese capítulo del presupuesto general. Algo atípico que pasó, comisiones económicas, ya lo dijimos, terceras, cuartas del Senado y de la Cámara, negaron el presupuesto en primer debate. Acto seguido, la ley lo indica, el presidente tiene que sacarlo por decreto. Y ahí es un escenario muy favorable para el gobierno porque lo va a sacar como lo presentó, con los 523 billones Sí. para luego tramitar una reforma tributaria. Que son los 12 millones que estaban pendientes. Los 12 billones que Dije quedan. billones, amigo. Los 12 billones que quedan pendientes se van en esa 12 reforma. millones. Se van en esa reforma tributaria. Pero no solo pasó eso en el Congreso. Y es algo que nos va a servir para entrar en ese fuerte del capítulo y es, a pesar de que no ha llegado al Congreso de la República, ya el presidente ternó al secretario del Senado para procurador de la Nación. Ah, no, es que esta sí se la gana usted, ¿está seguro se la gana? ¿Cómo es el nombre del nuevo procurador? El doctor Gregorio El Hash. ¿Seguro? ¿Todos los partidos están detrás o no? Muchos ya salieron a darle su apoyo y pues acaba de ser interesante ver cómo esa, digamos, esa jugada política que dio el gobierno nacional de nombrar al exsecretario del Senado. En política solo sirve que Ganar. ganar. ¿Y eso fue lo que apostó Petro? Exacto. Ganar. Quiero la Procuraduría. Y ahí pues digamos que lo importante para llevar a colación del capítulo es cómo ese diseño institucional que tenemos en el país está politizando esas grandes instituciones que van a hacer ese control, ese contrapeso, Claro. ese juego de equilibrio y poder que está pasando con la Fiscalía, que está pasando con la Procuraduría. Y no solo es en este gobierno, por eso digo ese diseño institucional de Colombia. Y aquí le quiero preguntar a ustedes, ¿cómo estamos viendo eso? ¿Qué podemos mejorar y qué se puede hacer frente a ese diseño que tenemos de que un político sea el que llegue a esos altos cargos? Yo tengo que decir varias cosas. La primera, que es, o sea, Petro tenía que elegir una terna justamente para ternar a una persona, ¿cierto? Sí. Se la saltó. O sea, había 10 en la lista y ninguno de esos 10 era Gregorio El Hatch, el que va a ser el próximo procurador. ¿Por qué? Porque por ahí vi el titular de la silla vacía que decía, literal, con la elección del Hatch, Petro gana la Procuraduría, pero pierde en su narrativa de casi 40 años de política. Que era la Sí. narrativa antipolítica, de yo no voy a elegir políticos, eso es una política diferente. Se saltó los 10 que tenían preseleccionados y escogió a Gregorio El Hatch. ¿Qué pasa? Que sí es preocupante si uno se pregunta lo siguiente y es qué tanto todas estas, los órganos de control, la forma de elegir, es que ni siquiera es porque sea algo que Sí, no- es que más es que allá, es legal, más es allá legal. de quién sea Sí. y cómo llegues, esa manera de elegir qué. Claro, entonces cuando usted le mete el Congreso al asunto, pues obviamente el Congreso es un órgano político y tenemos que entenderlo así. Entonces el problema no es tanto la persona, qué pasó, porque con Duque tuvimos el mismo debate. Y con todos los presidentes. Con todos los no presidentes solo es- hemos tenido todo el mismo debate. El problema es cómo se están eligiendo estos cargos esenciales para el control, sobre todo disciplinario en este caso, dentro del Congreso y dentro del Estado. Sí, acá Hay que repensarlo, hay que expliquemos repensarlo. un poquito por qué estamos hablando de esto y es qué hacen esas instituciones frente a esos políticos. Claro, lo que hace la Procuraduría en el Estado colombiano es vigilar disciplinariamente a los funcionarios públicos, es decir, que cumplan sus funciones y si no la hizo, que la obligarlo a hacerla. Entonces, yo trabajé mucho tiempo en el Estado y a uno siempre le llegaba un oficio de la Procuraduría. ¿Y usted en qué está? ¿Y usted por qué está haciendo esto? Ojo con esto. Entonces la Procuraduría siempre está ahí desde el punto de vista disciplinario. Hay un debate porque técnicamente es administrativo y no es un tema judicial. Entonces pues no tienen la potestad de suspender, por ejemplo, autoridades elegidas democráticamente. Lo vimos cuando Petro fue alcalde. ¿Recuerda a Alejandro Ordóñez? Entonces la Procuraduría siempre ha sido un problema desde el punto de vista del diseño, sobre todo con Petro.
Pero entonces sí tenemos que repensar, lo decíamos ahorita, tal vez repensar la forma en que estamos eligiendo a los que tienen que controlar la política y los recursos. Y pensemos la Contraloría, que también fue un chicharrón. Exacto, y la Contraloría y la Fiscalía Todos. y ahorita la Procuraduría. Pero yo creo que ahí es hacer una invitación a esos tomadores de decisión de que repensemos cómo vamos a hacer ese diseño institucional para que todas las partes se vean equilibradas y representadas. Ahí sabe que nos toca hacer postularlo usted al Senado. No, eso es muy difícil. Eso no es tan fácil Sergio Senador. como pinta, pero sí es necesario revisar. ¿Votarían por él? Seguidores, votarían Déjenos por ahí en Sergio. sus comentarios. Sí. No es A ver. una campaña, Pero si ustedes me invitan, Pero ustedes es quieren. chiste, pero si quieren no. pero más allá de eso hay que pensar cómo vamos a plantear un escenario donde ese peso y contrapeso realmente sea efectivo. Y que no, si yo te elijo, pues yo no te juzgo. O me hago el de la vista gorda. No diciendo que eso sea así, sino que pues da mucho a pensar que pueda pasar eso. Claro. Y ahí cerrando, digamos, ese tema del diseño institucional y que este nuevo tema que vamos a entrar acá nos puede servir es qué está pasando con la paz total. ¿Por qué es importante hoy mencionar ese tema y por qué a nuestros seguidores debemos mencionarles no solo el diseño institucional y qué está pasando en la política, sino miremos qué está pasando con el Estado y con los territorios? Y es ahí se la bota a usted, que ese es el tema que a usted le gusta, que le encanta. La bola rápida se llama eso en béisbol. Y hable rápido o hable, digamos, prácticamente. O sea, muy sencillo, porque es importante entender la paz Ahora total. vamos a poner también reglas para hablar. Claro, para que ¿Qué la gente pasa? entienda. ¿Qué pasa? Todos los gobiernos llegan digamos, ganan las elecciones y tienen unos pilares esenciales de su campaña, ¿no? Entonces, que la eliminación de la pobreza, que la desigualdad, que no sé qué. Para Petro, uno de los temas centrales es la conocida paz total. ¿Qué era la paz total? Digamos que la historia de Colombia está plagada de negociaciones con actores ilegales. Nosotros tenemos, todos los que nos ven seguramente desde Colombia saben que tenemos problemas con las guerrillas, que se desmovilizó las FARC y demás. Además, las guerrillas más antiguas del continente, eso ya es una cosa rarísima y solo pasa en Colombia. Cuando llega Petro dice, la idea central es, no nos sirve solo negociar con uno y durar 4 años en el poder solo para negociar con uno. Tenemos que negociar con todo el mundo para que realmente exista una paz total. ¿A qué me refiero con todo el mundo? Hay 2 vías. Digamos que incluso la ley de paz total que se cayó después, tiene un lío con eso. Pues la ley de paz total no, sino la de sometimiento, fue la que se cayó. Sí. Por un lado, negociaciones políticas. Estoy hablando, por ejemplo, ELN, que se supone que es una guerrilla política de antaño, del tema revolucionario y demás. Y en ese grupo también están las disidencias, aunque hay un debate sobre eso. Si hay unas disidencias que entraron en el acuerdo de 2016 y se salieron. Y otras que nunca entraron. Entonces se pregunta siempre, ellos también deberían ser negociados desde el punto de vista político. Ese es un grupo. Y el otro, que son más bandas criminales, GDO, grupos delincuenciales organizados, se conoce, digamos, técnicamente, que no son guerrillas de ese tipo político, sino que tiene que haber un tema de sometimiento. ¿Cómo hago yo para que ellos dejen las armas? Y tengo que crear toda una institucionalidad al respecto para que tengan penas alternativas, que den incentivos para que se desmovilicen. Si no, no lo van a hacer. ¿Qué pasó durante estos días? Se suspende la mesa con el ELN. Pero ahí tengo una duda. Ajá. Estos dos grupos, ¿uno los entiende todos como grupos armados? ¿Todos tienen esa categoría? Digamos que podríamos ¿Cuál decir que es todos la son grupos al diferenciación? margen de la ley, Sí. pero hay unos que tienen una categoría política y otros que tienen una categoría más delincuencial, no política. Por ejemplo, Ok. Clan del Golfo. ¿Usted cree que el Clan del Golfo tiene una orientación política de cambio del Estado, de lucha contra la No lo desigualdad? veo, no lo veo. No es claro. Y esa es la gran diferencia. El ELN, cada vez ese discurso se ve menos, Sí, también, pero digamos que al menos originariamente sí tenían esa digamos, ideario, ¿sí? El gobierno se levanta con el ELN. Yo creo, sinceramente, que esto no es una cancelación del acuerdo. Simplemente el Estado se levanta, el gobierno se levanta y suspende la mesa. Pero estoy seguro que en algún punto, ahí sí me la juego yo, ahora me van a caer a mí, ahora me van a caer a mí. Le va a caer con todo. Sí, yo sé que no perdona una, y menos que le cobre la de hoy. Estoy casi convencido que el gobierno se va a volver a sentar pronto con el ELN, al menos antes de que termine el gobierno de Petro, obvio, porque pues ya después Sí. no lo podría hacer.
Pero estoy casi convencido que no volverá a la mesa, justamente porque han esperado que una promesa de paz, una muestra de paz del ELN, o sea, como que le han abierto la puerta, se la cierro a medias, ¿no? Es cuando ustedes salen del cuarto y está la luz a medias. Dejo ahí la puerta Sí, entreabierta para sí. ver qué pasa. Dice la canción, te dejo la puerta abierta, así, para que vuelvas. Algo así, algo así. Entonces, yo creo que va a pasar eso, pero claro, cuando usted tiene 9 mesas de diálogo alrededor, cuando usted falla en una, el resto está mirando. Sí, entonces eso afecta desde todo el punto de vista político y de Todos la pueden posición fallar. de la negociación al gobierno. Entonces, clave eso durante las semanas que vienen, cómo está la negociación más adelantada era justamente con el ELN. Entonces, si se cae el ELN, probablemente la paz total empieza a quebrarse. ¿Y cómo podemos articular y hacer un ejercicio comparado de qué pasó con el acuerdo que se firmó con las FARC y qué está pasando ahora? ¿Qué lecciones podemos replicar o qué acciones se pueden tener en cuenta para si ya tenemos algo, ¿por qué no replicarlo? ¿Por qué Ya. no hacerlo? Me Ahí se lo acordó. pregunto a usted. Me acordó del ingeniero Rodolfo Hernández, alma bendita también, que lo citamos aquí todo el tiempo. Pero es que él nos dejó unas perlas increíbles. Y él decía que lo que había que hacer con el ELN era hacer un otro sí. Entonces que el acuerdo de las FARC le pusiéramos un otro sí, incluya la ELN, y listo. No es posible, el ELN funciona diferente, funciona de manera mucho más federalizada. De hecho, uno de los problemas es que el gobierno ha negociado con un grupo que estaba dentro del ELN, pero ya se declaró Sí. disidencia, que son los comuneros del sur. Entonces el COSE, el Comando Central del ELN, dijo, ¿cómo así que están negociando con este que no es reconocido parte del COSE? Entonces, como estuviéramos negociando con dos diferentes. Eso, y yo creo que la recomendación esencial a nivel comparado es cumplir el acuerdo. Francisco Gutiérrez Anís decía que el animal de la paz en Colombia no era la paloma, sino el conejo. Porque nunca los cumplimos. Sí, hay un acuerdo, hay millones comprometidos. Además, eso se conecta con el presupuesto, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto que tiene la paz? Un tema que tenemos que preguntarnos. Y es un problema actual que el mismo Partido Comunes está diciendo. Que no hay plata No para está- nada. no ¿Dónde es- está la implementación? ¿Dónde está la implementación? Sí. Y si estamos sentados en unas mesas hay que mirar cómo Lo mismo. ¿Cómo vamos a cumplir? Si la mesa ve que el otro no lo cumplieron, ¿cuál es el incentivo para que yo siga negociando? Ahora, yo me pongo en la parte de los ilegales, ¿no? No me voy a poner en esa No, parte. no, no. Pero es lógico, ¿usted cómo negocia con eso cuando el Estado tiene un historial de incumplimientos? Ya. Muy difícil, es muy difícil, ¿sí? Y ahí entonces tocaría revisar es realmente a qué nos podemos comprometer con ese diseño. Seamos realistas entonces. Claro. Llevemos esas negociaciones a un ámbito más realista. Y acá como pedirle a usted que nos dé unas recomendaciones de qué pasos se pueden venir y qué pasos seguir frente a ese tema y para cerrar y concluir el tema No, de para la mí, paz total. para mí es esencial que el gobierno militarmente muestre fuerza. Es decir, un grupo armado no se desmoviliza si todavía su estructura de guerra está en funcionamiento y puede seguir en funcionamiento. Usted tiene que romperle, voy a decirlo en términos coloquiales, el espinazo a la guerrilla para que se siente y logren acuerdos, que eso fue lo que pasó con las FARC. Yo no siento que el ELN esté en eso, ninguno de los demás grupos, las disidencias no están en eso. Y además ellos saben que el gobierno es muy difícil que se levante, porque ellos saben que el gobierno tiene que estar ahí justamente por lo que dije. Porque es uno de los pilares de su política y él tiene que salirle bien o lo van a castigar en el 2026. Ellos lo saben, entonces lo que hacen es exigirle al gobierno porque ellos saben que se va a quedar sentado. De hecho, el gobierno pudo haberse levantado mucho antes de esa mesa con el ELN. Hubo atentados en Arauca, se ha volado 8 veces, 7 veces el Caño Limón Coveñas. Es una cosa muy compleja. Entonces, y como le digo, lo que pasa en una mesa, como hay 9 alrededor, 8 alrededor, pues todos aprenden de lo que está haciendo el gobierno alrededor de eso. Entonces es un tema muy difícil. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas en temas de paz total. Y lo estaremos revisando acá. Para que también no me caigan a mí con los comentarios. Y entonces aquí para ya cerrar nuestro capítulo y es, ¿qué recomendaciones nos tiene para esta semana? Esta semana les quiero recomendar una trilogía de libros y que luego se convirtió en una serie en Netflix que se llama La Trilogía de los Tres Cuerpos. Básicamente es la historia de qué pasaría si logramos contactar alienígenas y ellos ya vienen por nosotros porque tienen un problema ecológico en su planeta. Y tenemos 400 años para prepararnos a su llegada. Entonces hay un tema político de organización mundial del despelote de las decisiones políticas. Es maravilloso. Esa trilogía, son 3 libros. Tienen una serie porque salió este año en Netflix que se llama así, El problema de los tres cuerpos, recomendado. Pero yo digo que vean primero los libros y luego vean la Vean serie. Sí, porque hay cambios y demás. Listo. Y su merced, ¿con qué me voy a entretener esta semana? Yo les voy a recomendar a todos nuestros seguidores una serie de Netflix, una serie gringa que en español traduce La Casa de Naipes,
pero es House of Cards, y es entender cómo funciona el Congreso, cómo funciona la política, y creo que les da un panorama muy interesante para que empiecen a ver la política tanto propia, pero también cómo realmente se mueve. Entonces esto fue todo este capítulo. Les queremos recomendar acá nuestras redes sociales. Síganos, moléstenos, a mí me encanta que Escríbanos, me lleguen cosas. comenten. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, en Spotify, YouTube. Y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias, incontinentes.